Queridos amigos, estoy con Milady Martínez. Quiero decirles, la conocí en un retiro que no sabemos ni qué decir, ¿verdad? No sabemos si es espiritual, si es terapéutico, si es como un networking, es conocer a gente interesante. Y hicimos un muy buen clic y entonces le fui platicando los temas que yo estoy explorando y decidimos hacer esta mancuerna. ¿Cómo te encuentro en este momento, Milady? Súper bien, la verdad que súper feliz por la invitación y por platicar sobre estos temas. Que son nuestra pasión, ¿no? Es así como el mero mole de decir cómo tener bienestar, cómo tener vidas más plenas. Entonces creo que eso es lo que a los dos nos gusta. Exactamente. Bueno, yo te decía que partiendo de lo que veo en tus redes sociales, me queda claro que te dedicas a invitar a la gente a que abra su corazón, ¿no? Eres como una mensajera del amor, yo diría. Eres una persona que le gusta que la gente descubra que existe la posibilidad de ser feliz y de entender a la vida desde otra perspectiva. Entonces yo te dije, oye, quiero entrevistarte, pero a lo mejor desde un tono menos espiritual, más de primeros auxilios de la vida cotidiana. Yo creo que tenemos pocas herramientas para el momento. A lo mejor yo entiendo que si traigo un problema, pues voy a ir a terapia y ya me voy a comprometer por varios meses. Pero, ¿qué hago cuando, según yo, de la nada me llegó esta tristeza? Pues yo estaba, según yo, normal, desayunando y de pronto como que sentí una tristeza. Entonces, ¿qué hago? Creo que yo lo que aprendí culturalmente es, pues no tiene nada que ver, quítatelo, olvídalo, concéntrate, vete a trabajar, prende la televisión, ¿no? Como no te dejes. Entonces, platícame tú, ¿para qué crees que sirven las emociones? O sea, ¿cuál es tu forma de comprender las emociones y qué haríamos desde tu perspectiva en una situación así? Está buenísimo tu pregunta. Lo primero es, y esto es fundamental, es entender que somos seres sintientes, porque hay muchas personas que ven las emociones como no debería sentirlas. Hay muchas personas que cuando llega una emoción, el primer pensamiento que les viene es, esto no debería estar aquí, ahora no lo debería sentir, me quita mi productividad o hay algo mal en mí por sentir. Claro. Entonces, lo primero es entender que somos seres sintientes y que sentir es natural. Perderle el miedo a sentir, permitirnos sentir, abrirnos a esa sensación que apareció en nuestro campo emocional. Sí, hasta me llevas a pensar darle tiempo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Empiezo porque como somos Homo sapiens, o sea, el mono que piensa, entonces yo digo, bueno, pensar sí está permitido, eso está muy bien, es productivo, por eso soy razonable y por encima de los otros animales tengo mi razonamiento, pero no me percibo como un mono que siente, ¿no? Al contrario, siento que eso es como un vestigio ahí de que no se ha resuelto y es mi debilidad, es mi fragilidad. Entonces, cuando tú dices abrirme a la posibilidad, darle un lugar, pues me parece que si yo le doy, por ejemplo, espacio a leer simplemente por cultivarme, ¿en qué momento en mi agenda hay un espacio para sentir? Si no, ¿cómo le voy a hacer para que ese músculo también se desarrolle? A lo mejor también por eso no me gusta sentir, porque como soy muy inmaduro para sentir, cuando siento, pues me angustia, ¿no? No sé qué hacer con eso y prefiero irme a otra esfera de la realidad. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Sí, fíjate que es interesante porque todos los seres humanos tenemos un anhelo que es innato, que es de sentir bienestar, sentirnos bien. El punto está que muchas personas piensan que eso es excluyente de, por ejemplo, la tristeza, el enojo. Piensan que sentir bien es como que pudieran excluir el rango emocional en una parte y solo sentir bienestar. Lo interesante es que sentir, conectar con la capacidad de sentir que tenemos es justamente el bienestar. Y hay algo, por ejemplo, que yo digo en muchos talleres, es que cuando nosotros nos damos cuenta que cualquier sensación que sintamos es intensa, ahí nos percatamos que no le tenemos miedo a la forma de la emoción, le tenemos miedo a la intensidad. Digamos, tristeza, miedo, enojo, podríamos decir, esas son las emociones que no quiero sentir. En realidad, la forma de la emoción, la frecuencia de la emoción no es a lo que le tenemos miedo, sino a la intensidad. Lo intenso que puede ser sentir tristeza, lo intenso que puede ser sentir enojo, lo intenso que puede ser sentir miedo, pero ¿qué pasa con bienestar? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el agradecimiento? Que si no hemos entendido cómo sentir cualquier forma emocional de forma intensa, tampoco vamos a saber cómo sentir amor, tampoco vamos a saber cómo sentir bienestar, tampoco vamos
vamos a saber cómo sentir agradecimiento, paz. Entonces, Sí, 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 yo quiero, vamos a pensar que el brazo derecho es el de las emociones agradables y el izquierdo es el de las desagradables. Entonces yo quiero hacer ejercicio donde nada más tenga un brazote y el otro brazo no, porque no quiero eso, ¿no? No me doy cuenta que mi capacidad de sostener la intensidad emocional es mi capacidad de sostener cualquier emoción. Entonces a lo mejor en este afán de no sufrir y de entonces evadir las emociones que no me gustan y tratar de suprimirlas y reprimirlas, lo que me voy generando es que también mis emociones agradables sean más parcas, más pobres, ¿no? Sí, mi alegría no es tan intensa, ¿no? Pues claro, porque es un rango, ¿no? No puedo estirar para un lado. Es como un árbol que no quisiéramos que tenga raíces, pero sí que crezca para arriba y dé muchos frutos. Pues a ver, es una unidad. Entonces, me gusta cómo lo planteas, tienes razón. así es, y fíjate que algo que he descubierto yo en mis ejercicios de sentir es que el sufrimiento viene con la evasión. Y justamente el pensar de que no quiero sentir es lo que hace que se acumule y se tense el campo emocional. Empezamos a sentir angustia y sobre todo porque nos desconectamos de nosotros mismos. Si yo no sé, si yo no entiendo, si yo no me hago consciente de lo que estoy sintiendo en mi campo emocional, esa desconexión conmigo misma genera angustia, genera que me sienta perdida, genera que no vea un sentido en mi vida porque lo estoy viviendo justo como dijiste, como parcamente, como con apatía, con de una forma gris. Entonces, justamente la motivación, la creatividad, incluso la voluntad viene de entrar en el campo emocional. Independientemente de la forma de la emoción, conectar con la intensidad, porque sentir es intenso, cualquier emoción. A veces decimos que le tenemos miedo a las emociones desagradables, pero ¿cuántas personas, y lo veo yo en los talleres, por ejemplo, que cuando están viviendo algo bonito, lo primero que piensan es cuándo va a llegar lo feo, cuándo se va a acabar, esto no me lo creo. Entonces también hay un miedo a sentir la intensidad de las emociones agradables. Totalmente, sí, no, no, y te angustia, ¿no? O sea, si estás teniendo como un, vamos a llamarle ataque de euforia por alegría o un amor de esos que te dan que se sueltan las lágrimas, también hay una cosa como de no me estaré volviendo loco, qué tal que nunca regreso a la realidad, o como dices, pues sí, pero es falso, es por lo que estamos haciendo, es el ejercicio, no es real este amor, no es real esta alegría. Déjame irme como un poquito hacia atrás. Y no es verdad que si yo, como te decía en mi ejemplo, ¿no? Estaba así y de pronto me llegó esta tristeza. Estaba yo tranquilo con mi tecito y de pronto me llegó esta tristeza. No es verdad que si acepto esta tristeza, no, pues ya me voy a poner peor, me voy a poner más triste, voy a estar todo el día triste, se me va a echar a perder la tarde, ya no voy a... Es más, me podría deprimir y a lo mejor un día hasta suicidar por andar escuchando eso. Por eso mejor me lo quito, porque no vaya a ser que por platicar con ella luego ya no me la sepa quitar, ¿no? Creo que ese es un temor muy fundado cultural, ¿no? Como por andarle tocando, ahora ya se apoderó de mí o algo así. Buenísimo, buenísimo, porque ese, sobre todo con la tristeza, es uno de los miedos más grandes que tenemos. Lo interesante es que si la evadimos, tenemos dos caminos, o aceptarla y abrirnos a ella o evadirla. Si la evadimos, se acumula y entonces la sentimos de una forma más tenue, más prolongada en el tiempo y más crónica, como que empezamos a pensar que somos tristes porque nos identificamos con la emoción precisamente porque no la estamos viendo. La otra posibilidad es que nos abramos a ella, la aceptemos y ahí viene algo. El punto principal para que vivamos una emoción, para que la emoción transite sin que nos apeguemos a la emoción, es observarla sin identificarnos. Una cosa es decir, estoy sintiendo tristeza en estos momentos y otra cosa es decir, soy una persona triste. Entonces, cuando nosotros vemos la emoción y la sentimos sin creer que poseemos la emoción, permitimos que transite, porque también hay un grupo de personas que además tienden a apegarse a una emoción en particular. Son como los que les encanta sentir nostalgia y ahí están navegando en la tristeza y no la sueltan. A los que les encanta sentir, no le encanta por un hecho de gusto, sino por hábito. A los que Yo he encontrado a veces en terapia, es lo único interesante que hay en mi vida. Entonces, un amigo y yo, que también es terapeuta, jugamos como si fuera un gatito, ¿no? Y entonces ahí voy con todos, mira a mí lo que me pasó. Es que en mi infancia, es que... Y entonces es un poco como decir, pues es que es mi tema de conversación, de qué voy a platicar si soy feliz, si aquí ya hay una cosa. Entonces, como dices, es desagradable, pero hay una cierta fijación
A no soltarla. Así es, por ejemplo, cuando alguien dice, soy una persona aprensiva, Ajá. es como que el miedo, en vez de verlo desde la distancia como una emoción que transita y aprender y hacernos conscientes de esa emoción, lo tomamos como si el miedo y yo fuéramos uno. O también las personas que dicen, soy enojona, soy enojón, siempre me enojo. Entonces, ninguna emoción nos pertenece. En realidad, somos canales donde habitamos cada emoción que transita. Si lo vemos desde esa perspectiva, haciéndonos conscientes de la emoción, podemos ver que llega la tristeza, observarla, ver que tienes esa tristeza que decirme de mí, de la persona que está sintiendo la tristeza, porque no somos lo que sentimos, somos lo que está, la persona que está sintiendo, el ser que está sintiendo la emoción. Okay. Entonces, si nos tomamos el tiempo de ver qué nos quiere decir esa tristeza, también nos vamos a dar cuenta cómo se va. Y lo que puede ser un día triste y reflexivo se convierte en un mes de depresión porque la estoy evitando. Sí, 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 Entonces, lo que pudo ser un chapuzón y ya, de una vez. Y no, es curiosa esta paradoja, ¿no? Suelo evitar mis emociones y mi lady me está diciendo que si la acepto va a pasar más rápido. Entonces la acepto por evitarla, la acepto porque me está diciendo que de esa manera se va a ir. Ahí es donde hay una paradoja porque no es lo que tú estás diciendo. Estás diciendo que hay un valor en la experiencia de sentir y que te lo claro. has perdido todo este tiempo, ¿no? Entonces, que hay como un tema incluso de autoconocimiento en el proceso de escuchar esa emoción y que la invitación es a que aprendamos a sumar esa parte de la realidad como sumamos lo que podemos de la realidad, ¿no? Así es, y justo ahora estoy pensando en esta sensación de aislamiento que llega cuando estamos evadiendo las emociones, porque cuando nosotros le damos espacio a la emoción en nuestro campo emocional, también el trascender esa emoción, que significa que siento la emoción, veo que tiene esa emoción que enseñarme y también la dejo ir, completa nuestro campo emocional. Ok. Entonces, todos queremos sentirnos plenos, todos queremos sentirnos abiertos, todos queremos sentirnos felices y no nos damos cuenta de que necesitamos abrir el corazón, abrir el campo emocional y justamente ese ejercicio es permitir ver qué hay en mi campo emocional, permitir observarlo. Y justo quiero como entender que cuando le damos este espacio a la emoción, en mi caso, lo que quiere entrar es mi razonamiento y entonces yo digo, ah, bueno, me informará esta emoción, pero me informará en el sentido de me dirá, es que tú lo que extrañas son los abrazos de tu abuelita, ¿no? Búscala y pídele un abrazo. Y yo supongo que no es a eso a lo que tú te estás refiriendo. La experiencia emocional no es un diálogo en tu cabeza, no es otra cosa que te da datos, sino es por sí mismo un lenguaje propio y una información que refiere me encantó como lo dijiste, es como este pedacito de tu corazón que se está completando y que está participando. ¿Es correcto? Sí, claro, porque además es experimental, es de Ujú. experiencia, que no es conceptualizable, no es como decir, la tristeza viene a decirme A, B, C, sino que la tristeza viene a enseñarme una forma de sentir, una forma de sentir mi campo emocional. Y digamos que para a lo mejor las personas más racionales les podría ayudar verbos como describir, Okay. experimentar, observar, no tanto saber, entender. Conocer, ajá, porque inmediatamente pienso que me va a dar datos, ¿no? Es como cuando encontramos un diccionario de la relación psicosomática y de las emociones con las enfermedades. Entonces nos encanta porque, perfecto, dolor de estómago es que me preocupé por dinero, brazo izquierdo es que traigo un problema con mi papá. Eso a la razón le encanta, pero eso no es lo que me está enviando este mensaje, ¿no? Un síntoma, por ejemplo. Bueno, entonces me gustaría que cerremos esta conversación como con la invitación. ¿Cómo es el paso a paso? ¿No? Voy a imaginar de nuevo esa experiencia donde, pues según yo, no pasó nada en especial, pero de pronto me invadió un sentimiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero? Como no resistirme, respirar. ¿Por dónde empezamos? ¿Y cómo sé que ya acabó la experiencia? Lo primero, vamos a tomarlo para a lo mejor alguien muy mental, muy Ujú. racional, es decidir, permitirnos sentir. Y pongo el verbo decidir porque la mente necesita hacer un movimiento de permiso, de apertura. Y cuando decimos decido sentir, entonces dejamos de estar aquí arriba para bajar a ver qué está pasando en el campo emocional.
Cuando llegamos ahí, lo primero que vamos a sentir es intensidad. Independientemente de la forma de la emoción, todas las emociones son intensas, porque somos seres sintientes y además la vida es intensa. Entonces, sentimos esa intensidad y ahí justamente el punto está en no identificarnos con esa emoción, porque si nos identificamos, enseguida va a venir la mente a decir algo está pasando mal o este es quién eres tú y entra la mente. El objetivo es sentir, es entender, si lo podemos ver así, nuestra capacidad de sentir, es ver qué es sentir. Y ahí, Como cuando escucho una canción, que evidentemente no justo, me identifico con ser la canción, ¿no? La estoy escuchando y la experimento y la disfruto, pero en ningún momento tengo la confusión como no seré yo el sonido de la flauta. Pues no, está interactuando conmigo el sonido de la flauta. Entonces, permito que esta emoción sea lo que es. Eso resuena con mi ser, mas no soy la emoción. Soy quien la está experimentando. Y entonces me doy cuenta de qué se siente esta emoción. justo. Y entonces colocarnos en la posición del sentidor. Ajá, me encantó. Colocarnos en la posición de yo, si le podemos llamar así, estoy sintiendo tristeza, esa apertura, esa separación entre observar mi emoción y sentir la emoción es lo que hace que la emoción se pueda trascender, es lo que hace que la emoción venga, nos amplíe nuestro campo emocional, nos expanda, nos abre el corazón y justo después se marche. ¿Cómo sabemos que terminó la experiencia? Porque encontramos paz. Ok. Encontramos cómo se vuelve a acomodar el campo emocional y Wow. pasamos, cada emoción es una vibración en el campo emocional, la tristeza, el enojo, el miedo, justo todo se vuelve a acomodar y sentimos como paz, que es como el campo emocional en equilibrio. Hay personas que pueden llegar a sentir amor, que es como la expansión del campo emocional, agradecimiento, incluso yo hice un taller hace poco, para decirlo rapidito, que se llamaba justamente del dolor a la plenitud y parecerían dos extremos, sin embargo, en un ejercicio de apertura, de aceptación, de reconocimiento, todas las personas que participaron en el taller sintieron como solamente por aceptar, solamente por abrirse, solamente por reconocer, enseguida empezaron a sentir incluso agradecimiento, que parecería para la mente, ¿cómo voy a estar agradecida de sentir dolor? No de Claro. sentir dolor, sino de tu capacidad de sentir, Eso. de tu capacidad de abrir el corazón. De eso sí, el agradecimiento se destila de ahí. De existir, de estar vivo. Perfecto. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que una persona sana, y por sana no estoy diciendo perfecta, recibiría esta oportunidad de convivir con una emoción. Esta emoción, como si yo fuera un instrumento, ¿no? Me hace vibrar, paso, como pasas por la ola del mar, ¿no? Paso. Y el estado natural del corazón, una vez que ha atravesado esa melodía, es el silencio. Este es el estado natural. Quiero pensar que como esta no ha sido mi costumbre la mayor parte de mi vida y hay canciones acumuladas, pues es posible que las primeras veces que yo me permita, que tome esa decisión, ¿no? De me voy a permitir sentirlo, pues a lo mejor ni acaba tan pronto como yo lo esperaba o detrás de una melodía venía otra, pero esto es simplemente por lo acumulado. Tú estás diciendo que de manera natural la paz es el estado de origen. Ahí vamos a regresar una vez pasado esto. Entonces, me quedaría yo con esta idea de atrevernos a hacer este ejercicio al que nos invitaste y de ser pacientes y amorosos con nosotros, de ir pasando por esto, a veces a lo mejor reconociendo que necesito ir a un taller o tomar una terapia, porque no estoy en un planeta que desconozco, pero que eso es normal, que no pasa nada y que con un poquito de experiencia eventualmente llegaré a esto. Ahora sabes qué me pasa, vivo una emoción, le permito suceder, me enriquece, que no es nada más como ya por fin se largó, no, me enriquece, me siento más completo, me siento agradecido por mi capacidad de sentir y continúo mi vida, ¿no? Continúo con esta alegría que se ha sumado a mi corazón. ¿Crees que lo pude sintetizar bien? Súper, súper. Bueno, pues muchísimas gracias, mi lady. Me encantó lo que nos compartiste y me parece un muy buen punto de partida para empezar a conversar con nuestro corazón de una manera completamente diferente. Obviamente voy a compartir tus redes sociales y todo para que te sigan y vean todas las cosas bonitas que nos compartes. Te mandamos un besote. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.